sus enseñanzas y sus predicaciones de diferentes temas, sobre todo referidos al reino de los cielos. Y usaba varios, cambiaba de sitio. Había veces que predicaba y enseñaba en el monte, había veces que predicaba y enseñaba junto a la orilla del mar, en diferentes sitios. Y una cosa que a mí me sorprende mucho cuando leo estos textos, que no sé si vosotros habéis caído, pero es pensar cómo el Señor, porque en aquellos tiempos no había equipo de música, en aquellos tiempos no había esto, micro ni nada, y cómo el Señor en un monte o junto a la orilla de un río podía hablar y tantas miles de personas poder escuchar. Porque si yo hago así y me quito esto y hablo normal, a lo mejor allí detrás no se enteran igual. Pero si me pongo el micro ya suena diferente. Sin embargo, Jesús no tenía sonido. Y sin embargo, miles y miles de personas, todos recibían la enseñanza. O sea, que con esto quiero decir que desde que hablaba el Señor era un milagro que todos pudieran escuchar sus palabras, que todos pudieran escuchar sus enseñanzas. Y uno de los métodos, el que más usaba el Señor cuando enseñaba o predicaba, eran las parábolas. Las parábolas, y a través de ellas hacía comparaciones hacia el reino de Dios. Y las usaba para atraer más al oyente, y a través de estas parábolas pues ayudaba a los enfermos físicos y a los enfermos del alma. De hecho, si vemos en la Biblia, el único que usaba parábolas era el Señor. Si vemos cuando los apóstoles, después de que Jesús se fue al cielo, los apóstoles predicaban, pero no lo hacían a través de parábolas. ¿Y qué era una parábola? Pues la parábola viene de la palabra parabolé, con acento en la E, parabolé, y significa palabra. Y dice que la parábola es un relato breve de un hecho ficticio. O sea, eran temas que no eran verdaderos, sino eran temas ficticios, pero que se usaban para transmitir o bien una enseñanza moral a alguien o una enseñanza espiritual en este caso. ¿Vale? Dicho esto, hoy quiero compartir con vosotros acerca de una parábola. Y la parábola que quiero compartir con vosotros está en el capítulo 25 de Mateo. Y dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salí a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y a vosotras, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, las que habían salido a comprar aceite, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Esta parábola está inspirada en las bodas de aquellos tiempos. Y voy a explicar un poquito cómo eran las bodas en aquellos tiempos. ¿Para qué? Para poder entender un poquito mejor lo que es la parábola. Y la boda en aquellos tiempos depende de la región, ¿vale? Podían variar un poco de una forma de hacerla o de otra. No existía un mismo modelo para todos los sitios en las bodas, ¿no? Pero sí es verdad que esta que voy a decir es la que más se celebraba y la que más se repetía en muchos sitios. Esta forma de celebrar la boda que va en consonancia con esta parábola.
Entonces, el día de la boda solía transcurrir, se hacían bailes, se hacían distracciones, se hacían muchas cosas, la gente se divertía y todo esto se hacía en la casa de la novia, ¿vale? Muchas veces hasta duraba días, hasta que llegaba la noche, y cuando llegaba la noche, después de la gente divertirse y eso, se celebraba lo que era la cena nupcial, ¿vale? O como aquí se dice, el banquete. Que esto ya se celebraba no en la casa de la novia, sino en la casa del novio. O sea, quería decir que todos los que estaban celebrando en la casa de la novia, todos se iban para el banquete a la casa del novio, ¿vale? Y para celebrar la cena, la novia era conducida hacia la casa del novio. Y este hacía su entrada en la casa con antorcha para pedir la mano de la novia a sus padres. Normalmente en este caso era el novio el que se retrasaba un poquito, no era como hoy en día. Pues yo recuerdo cuando yo me casé, mi mujer tardó un poquito y lo pasaba uno regulín. Yo me acuerdo que me puse mis manitas aquí, se pone uno aquí subido así en medio esperando a la novia. ¡Qué guapo está, hijo! Y una con la sonrisita nerviosa, las manitas aquí delante, y no sabe dónde meterse, se le hace eterno mientras llega la novia. Pero en aquellos tiempos era diferente, en aquellos tiempos era al revés, el que tardaba era el novio, ¿vale? Y por último, pues había un mensajero que anunciaba la llegada del novio, cuando ya todo el mundo estaba allí. Y las mujeres que acompañaban a la novia, que hoy se podrían decir que son damas de honor, en aquellos tiempos eran vírgenes, mujeres que no habían desposado, ¿vale? Con nadie. Y acompañaban a las novias, supongo que serían familiares, amistades, lo que hoy en día son damas de honor, para que así me entendáis un poco. Y en este caso eran estas 10 personas, estas 10 vírgenes, las que la acompañaban. Y esta, cuando llegaba el novio, cuando se anunciaba la llegada del novio a través de un mensajero, pues estaban al ladito de la novia, pero en ese instante dejaban a la novia y se iban en busca del novio con sus lámparas encendidas al encuentro del futuro esposo, el cual también aparecía con sus amigos, con sus, ¿cómo decimos? Damos de honor, no. Caballeros de honor, vale, caballeros de honor. Caballeros de honor con su amistad de amigos, igual que la novia, aparecía también estos con un montón de lámparas, ¿vale? Y cuando ya estaba todo allí, ya se había pedido la mano, ya estaba todo el mundo allí, pues todos entraban en la casa del novio y celebraban, cerraban la puerta para que no entraran ladrones o lo que fueran para molestar, se cerraban las puertas y dentro se hacía el banquete nupcial. Así eran las bodas. Lo he explicado un poquito para que entendamos un poquito la parábola mejor, ¿vale? También esta parábola tiene un significado escatológico. Cuando digo escatológico es al fin del mundo, a los últimos tiempos. El Señor, a través de esta parábola, quería que la gente supiera que el reino de Dios había llegado. Ya ese reino estaba presente, y estaba presente porque lo traía el mismo Jesús de Nazaret, el mismo Hijo de Dios. Él era el que estaba iniciando la llegada del reino, y a partir de ese momento, las personas iban a ser juzgadas por su reacción ante el reino divino. Ya el mundo, con la llegada del reino, el mundo se dividiría entre prudentes y necios, entre sensatos e insensatos, entre fieles e infieles, con la llegada del reino. En esta parábola, el novio es Cristo, la novia es la iglesia, y a través de ella, la manifestación de amor después de que Cristo la hubiera comprado para sí con su preciosa sangre, y unirse Cristo e iglesia en un pacto eterno. Nos dice Efesios capítulo 5, versículo del 25 al 27, dice: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El novio Cristo, la novia iglesia, y las vírgenes, los miembros de esa iglesia, los miembros que están esperando la segunda venida del Señor para poder ser invitados a las bodas del Cordero. Hasta ahí explica la parábola. Dice Apocalipsis,
Bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero, porque estas palabras son verdaderas. Ya analizado todo esto un poco, para que entendamos mejor la parábola, nos vamos a ir a la misma parábola. Y dice el versículo del 1 al 4. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí vemos 10 muchachas, 10 vírgenes, 10 amigas de la novia, pero de diferentes formas. Una habían sido prudentes y otras no eran tan prudentes, habían sido más bien insensatas. 5 estaban preparadas para la llegada del novio y 5 no estaban preparadas para esa llegada. Las 10 llevaban sus lámparas, como aquí se nos dice, pero llevaban las lámparas de diferente manera. 5 iban preparadas con más aceite por si la lámpara se iba apagando, poder seguir manteniéndola encendida al añadirle aceite. Pero las otras habían llevado sus lámparas, pero sin aceite. O sea que cuando llegara cierto momento, las lámparas se iban a apagar y si el novio no había llegado, cuando llegara el novio, estas 5, las pobres mías, no tenían lámparas ninguna. Menos luces, como se dice, como la calle Abade, antiguamente. Estamos llamados a ser prudentes, aunque a veces no lo hagamos, aunque a veces fallemos, pero estamos llamados a ser prudentes, como estas 5 vírgenes. Una persona prudente es aquella que se prepara en todo lo que va a hacer y no actúa a lo loco, no actúa sin pensar en las circunstancias. Y la persona que es prudente es todo lo contrario. Piensa lo que va a hacer, no actúa a lo loco, no hace las cosas por impulso, sin prepararse y sin pensar en esos actos que va a hacer, las consecuencias que va a traer. Es una persona prudente. Y estamos llamados a ser prudentes. Dice Mateo capítulo 10, versículo 16, «He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas». En el libro de Tito, en el capítulo 2, tanto a los ancianos como a los jóvenes se les llama a ser personas prudentes. Una persona prudente, una persona que actúa con prudencia, es una persona sabia. Dice Proverbio capítulo 14, versículo 18, «Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría». La prudencia trae sabiduría. Una persona prudente es una persona sabio, no una persona que actúa a lo loco, actúa sabiendo lo que va a hacer. Aunque a veces fallemos, pero estamos llamados a ser prudentes, a llevar la prudencia. Seguimos. Versículo 5 del capítulo 25 dice, «Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron». En otras versiones, la palabra cabecear es que tuvieron sueño. Como no llegaba el esposo, pues tardarían bastante, porque para las pobres, para que le diera sueño, o a lo mejor tardaría poquito, pero como venían de todos días o de varios días de celebraciones y de fiestas y eso, pues a lo mejor la gente estaba cansada. El caso es que tardara lo que tardara el novio, estas vírgenes se durmieron porque tuvieron sueño. Las 10 se durmieron por la tardanza del esposo, sin saber cuándo éste iba a aparecer. Pero cuando éste llegara, estas que se habían quedado dormidas, unas tenían la tranquilidad de que estaban preparadas por si el novio tardara mucho, tenían aceite para esas lámparas. Ellas estaban dormidas, pero las lámparas no se iban a apagar. Sin embargo, las otras no tenían aceite, entonces si se tardaba mucho el novio, no, cuando llegara este no iba, que fue lo que ocurrió, no iba a tener aceite bastante. 2 formas diferentes de dormirse, una con la tranquilidad que estaba preparada y otra no. ¿Qué quiero decir con esto? Que qué bueno es dormir en paz y descansar en el Señor, sabiendo que tú y tu corazón está con Él y sabiendo que tú estás preparado para Él y teniendo
esa confianza. Hay un versículo que muchos los conocéis, casi todos, y que a mí me encanta, que dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Las 10 durmieron, pero de diferentes formas. Seguramente algunas angustiosas porque no iban como tenían que ir, y otras muy tranquilas. Una manera diferente de quedarse dormido y de descansar. Seguimos. Versículos 6 y 7. Y a la medianoche se oyó un clamor que decía: aquí viene el esposo, vamos a salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. El esposo llegó, nadie lo esperaba, sabía que iba a tardar, pero no sabía en qué momento iba a llegar. Y llegó. Y las invitadas y estas vírgenes empezaron a preparar sus lámparas para prenderlas. Se dice que aquí la palabra lámpara, que era lo que se usaba en las bodas, no son en sí como un candí de barro o como un candelero, ni a lo mejor un farolillo. Aquí se dice que eran como antorchas. Bueno, como antorchas no, que eran antorchas, que se trataban con un palo, y el palo en la punta se rodeaba de tela, ¿vale? Y esa tela iba impregnada con aceite. Y entonces se mantenía más tiempo la antorcha vacía, la antorcha encendida. Cuando esos trapos se iban carbonizando y el fuego se iba apagando, ¿qué es lo que hacían? Cogían más retales de trapo, lo impregnaban en aceite y volvían a rodear palo para que la antorcha siguiera encendida. Por eso se dice aquí que empezaron a preparar sus lámparas. En las bodas se usaban antorchas, ¿vale? Y se usaba de esta manera. De aquí la importancia de tener aceite, porque si no tiene aceite, cuando esa tela se quemara, esa tela dejara de prender, iba a tener al menos más retales, pero no iba a tener aceite para que esas telas prendieran y duraran más tiempo. Hasta este momento, aparentemente, las 10 vírgenes estaban en situaciones iguales. Habían venido a la boda, habían traído sus lámparas o sus antorchas y estaban esperando que llegara el esposo. La diferencia de unas y otras estaba en la preparación. Y esto es una advertencia para los que venimos hoy en día a la iglesia. Porque podemos parecer que nuestra motivación es la misma, que venimos con la misma motivación. Pero es verdad que a lo mejor algunos podemos venir preparados y otros no vengamos tan preparados. Porque venir a la iglesia y participar de las cosas de la iglesia e incluso servir en la iglesia no quiere decir que nuestra salvación, que nuestra eternidad esté asegurada. He contado en muchas ocasiones el relato de, esto sí es verídico, esto no es ficticio como la parábola. He contado en algunas ocasiones el testimonio de una muchacha, una niña, que se crió en una familia cristiana. Y esta muchacha, pues claro, empezó desde chiquitita, venía a la iglesia, las costumbres de los padres, de reunirse, y esta muchacha pues participaba en el grupo alabanza, cantaba al Señor, repartía folletos, evangelizaba, oraba al Señor, cantaba al Señor, participaba, servía al Señor, participaba en todo lo que se hacía en toda la vida de la iglesia. Sin embargo, un día vino un predicador invitado y habló acerca de convertirse a Cristo, acerca de acercarse a Dios, acerca de entregar su vida a Cristo. Y a través de esa predicación, esta muchacha fue tocada. ¿Por qué fue tocada? Porque a pesar de que llevaba años en la iglesia, esta muchacha no había tenido un encuentro con el Señor. No había aceptado al Señor como Salvador y Señor de su vida. Por eso digo que no todos los que venimos a la iglesia hemos llegado a tener un encuentro con el Señor. Aunque sirvamos a Cristo, aunque prediquemos a Cristo, aunque cantemos a Cristo, aunque oremos a Cristo, aunque evangelice, si tú no has tenido un encuentro con el Señor, todo esto cae en saco roto. Se puede venir y no estar preparado.
se puede venir y no ser salvo. Se puede venir sin conocer a Cristo. Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. O sea, ya no es que no tuvieran aceite, sino las pobres mías se van a las otras a decirles que les dé aceite. Claro, las otras dicen: escucha, es que si yo te doy el aceite que tengo para mis lámparas, te va a quedar sin luz tú y nosotras, usted y nosotras. No puedo dar aceite porque si no nos quedamos los dos igual, las dos iguales, no vamos a estar preparadas para cuando venga el novio. Y a comprarlo, aquellos que venden el aceite para poder tenerlo, a ver si mientras no llega el novio llegáis a tiempo. Las insensatas no estaban preparadas, les faltaba lo principal, el aceite para sus lámparas. Y aquí el aceite hace referencia al Espíritu Santo, o puede hacer referencia al Espíritu Santo, igual que vemos el aceite que simboliza el Espíritu en otros libros. Por ejemplo, en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, nos habla acerca del aceite como el Espíritu Santo, ¿no? Como el Espíritu. Leí, haciendo alguna búsqueda por ahí, leí acerca de un comentarista algunas comparaciones que hacía del aceite del olivo con el Espíritu Santo. Y dice que se semejaba mucho por muchas razones. Y él dice: el aceite lubrica cuando se usa para un propósito. Hay poca fricción y desgaste entre los que están lubricados por el Espíritu de Dios. El aceite sana y fue usado como tratamiento médico en tiempos bíblicos. Lo podemos ver en Lucas 10. El Espíritu de Dios trae sanamiento y restauración. Igual que el aceite alumbra cuando se quema en una lámpara, también donde está el Espíritu de Dios hay luz. Igual que un aceite se calienta cuando se usa como combustible en un fuego, también cuando el Espíritu de Dios está, donde está hay calentamiento y confort. El aceite vigoriza cuando se usa en un masaje. El Espíritu Santo nos da vigor y fuerza para un servicio. El aceite adorna cuando se aplica como un perfume. El Espíritu Santo nos adorna y nos hace más agradables para aquellos que nos rodean. El aceite pule cuando se usa para bruñir, para limpiar un metal. El Espíritu Santo nos limpia de mugre y nos alisa nuestras asperezas. Algunas comparaciones que este comentarista hacía acerca del aceite y del Espíritu Santo. Al igual que en los tiempos antiguos, para empezar un ministerio, tanto en el sacerdote o para una persona que iba a ser rey, la persona era siempre ungida con aceite. Pues al igual, un hijo de Dios que entrega su vida a Cristo es ungido, es sellado con el Espíritu Santo. Sin aceite, para las lámparas era imposible estar preparada para la llegada del esposo. Una persona sin el Espíritu Santo no puede estar listo para el regreso de Cristo. Jamás. Nadie puede ser un verdadero cristiano si no es sellado con el Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 8 versículo 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de claro. Romanos 8 versículo 9. Es imposible que una persona sea hijo de Dios si el Espíritu Santo no mora en él. Podrá hacer lo que quiera, menos un hijo de Dios. Todo hijo de Dios es sellado en el momento que cree en él por el Espíritu Santo. Y la principal señal es de que haya conocido a Cristo es una vida transformada. Eso hace el Espíritu Santo en la vida de las personas. Una vida renovada por la obra del Espíritu Santo dentro de él, por la obra del Espíritu Santo en su corazón. Ni buena palabrería, ni buenas cosas, ni buenas acciones, ni buena conducta. Un hijo de Dios se ve en que su vida es transformada. No hay más. Es verdad que cuando una persona es sellado por el Espíritu Santo, poquito a poco va teniendo buena palabrería. Poquito a poco va teniendo buenas acciones. Poquito a poco va teniendo buena conducta. Pero la única señal que una persona ha conocido a Cristo es su vida transformada. No hay más.
Si no, si tu vida no es transformada, si tú sigues siendo el mismo de ayer, déjame que te diga que tú no estás sellado por el Espíritu Santo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Romanos 8, versículo 9. Memorízatelo. Es la obra del Espíritu Santo el único que cambia un corazón de piedra por un corazón de carne. Es la única que te da conciencia de pecado. Es el único que te hace aborrecer el pecado. Él es el único, el Espíritu Santo, que te pone el deseo de agradar a Dios. Es el único que te hace luchar contra nuestro mayor enemigo. Y no me refiero al diablo, ya lo he dicho en muchas ocasiones. Tu mayor enemigo eres tú mismo. Tu mayor enemigo eres tú mismo. Tu viejo yo. Tu vieja carne. Los deseos de esa carne. Ese es tu mayor enemigo. Y si tenemos al Espíritu Santo, es el que nos va a dar la sabiduría, la fuerza y el deseo de luchar contra esos deseos carnales, contra ese viejo hombre, contra ese enemigo. Lo podemos ver en Gálatas 5, del 16 al 25. ¿Cuáles son los deseos carnales y cuáles son los deseos del Espíritu? ¿Cuáles son los frutos que da el viejo hombre, la persona que no ha conocido a Cristo, y cuáles son los frutos que da el Espíritu? En Gálatas 5 podemos verlo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Claro. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etcétera, etcétera, etcétera. Y cosas que se parecen a estas, acerca de las cuales yo os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5, 16 al 25. Es imposible que una persona tenga una mano aquí con el Señor y tenga otra mano en el mundo. Eso no vale. Cuando necesito aquí y cuando tengo ganas aquí. Por una misma persona, aunque pequemos, y no quiero decir con esto que no pequemos, pero tu vida no puede ser la misma de antes de conocer al Señor. No puede ser. Y si lo es, tú no estás sellado con el Espíritu Santo. Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y compran para vosotras mismas. Las vírgenes prudentes no quisieron darle aceite porque si les daban, como he dicho antes, no tendrían bastante para mantener ellas mismas sus lámparas encendidas. Al igual que el aceite no puede ser prestado, quiero hacer una semejanza con la salvación. La salvación tampoco puede ser prestada. Tú no vas a ser salvo porque tu mujer es salva. Tú no vas a ser salva porque tu marido es salvo. Tú no vas a ser salva porque tu padre es salvo. Tu padre no va a ser salva porque tú eres salva. La salvación no se hereda. La salvación es una cosa personal. Y todos tendremos el momento de decidir si quiere o no quiere. Pero no porque tus allegados, por tu cónyuge, tus padres, tus hijos son salvos, tú lo vas a hacer, ni mucho menos. La salvación no se presta. La salvación no se hereda. O la tomas personalmente o la dejas. Y esa salvación solo está en Cristo. Cristo es el único camino. Él dijo en Juan 14: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y en Hechos 4 también dice que no hay salvación en ningún otro nombre bajo el cielo
en que las personas puedan ser salvos solamente en Cristo Jesús. Es el único camino. Ni tu padre, ni tu pastor, nadie. Cristo es el único camino. Versículos 10 y 11. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Lástima. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Las vírgenes que estaban preparadas y tenían las lámparas encendidas entraron con el esposo a ese banquete nupcial. Y las vírgenes que no estaban preparadas se quedaron fuera. Se cerró la puerta. Era demasiado tarde. Pensando en esto, cuando estaba preparando, pensaba: qué espantoso y qué malo tiene que ser ver las personas que han tenido la oportunidad de conocer a Cristo y están condenadas. Qué espantoso tiene que ser que cuando las personas quieren llamar a la puerta del reino de los cielos, ya es demasiado tarde. Ya se acabó. La puerta está cerrada, como en esta ocasión. Leí unas palabras de Spurgeon, algunos los conocéis, haciendo referencia a esta parábola. Y él decía, atento a esto: una vez cerrada aquella puerta, nunca será abierta. Hay algunos que esperan y sueñan que se abrirá aquella puerta después de morir, para aquellos que han muerto sin arrepentirse. Pero no hay nada en las Escrituras que apoya tal esperanza. Cualquier esperanza más allá que la revelada en la palabra de Dios es una ilusión y es una trampa. Hay un tiempo oportuno, un tiempo para llamar a la puerta del reino de Dios. Dice Isaías 55, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mientras esa puerta está abierta, todos pueden agarrarse a la promesa del Señor. ¿Y cuál era esa promesa? Él decía: pedid y se os dará, y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que me llama se le abrirá. Mientras la puerta está abierta. Cuando la puerta se cierre, se acabó la oportunidad. Dice en el capítulo 24 del mismo libro de Mateo, hace referencia a esto y dice que llegado el momento, cuando el Señor venga, dos irán por el campo y uno se irá y otro se quedará. Eso tiene que ser espantoso. Eso tiene que ser malo. No te preocupes. Gracias. Dos estarán en su casa con un familiar tuyo y tú te irás y ese familiar se va a quedar. Y ahí vendrá el clamor. Pero ya es demasiado tarde. Es así de cierto. Cuando venga el Señor, los que son sellados por el Espíritu Santo irán con el Señor, serán tomados en el aire, como dice su palabra. Y los que no se quedarán aquí, eso tiene que ser espantoso. Eso tiene que ser horrible para todo el mundo y sobre todo a personas que tú quieres. A personas que son importantes para ti. Pero es así. Y las cosas hay que decirlas como son. O estamos sellados con el Espíritu de Dios o no estamos sellados con el Espíritu de Dios. Porque dice el versículo 12, mas él, cuando llamaron tarde las vírgenes insensatas, dijo el esposo: de cierto os digo que no os conozco. La puerta estaba cerrada. Dice también este Spurgeon, refiriéndose a este versículo, dice: las vírgenes insensatas habían profesado ser amigas del esposo, mas no eran ni conocidos suyos. y en esta parábola nos quiere decir
No está hablando de una separación entre los cristianos que son llenos del Espíritu y los cristianos que no están llenos del Espíritu, lo cual también ocurre. Pero no se refiere, ocurre que hay cristianos que brillan por sí solos y hay cristianos que están apagados. ¿Por qué? Y los dos han conocido a Cristo. Los dos están sellados, pero unos tienen aceite y otros no tienen aceite. Unos están preparados y otros no. Unos se llenan diariamente del Espíritu de Dios y otros no lo hacen. Hay cristianos que están alegres y otros que están con la cara seca. Hay cristianos que se dan a otros y otros que ni lo hacen. Hay cristianos que sirven y otros no sirven. Todos hemos recibido un don. A ti, cuando tú conoces al Espíritu Santo, tú recibes un don, mínimo uno. Hay muchos que más. Y ese don no está para que tú lo cojas y lo metas en un cajón de la mesita de noche y te queda. Y ahí te pudra. No. El don está para servir. Es verdad que hay edades, es verdad que hay tiempo, hay momentos. Pero el don te lo da el Señor para la edificación de la iglesia. Para eso está el don, no para que tú lo cojas y te mires a tu ombligo. O tú lo cojas y lo guardes. Y ahí se pudrió. Y yo aquí... No. Los dones están para servir. Porque vas a tener que dar cuenta. Y no le vas a dar cuenta a mí, ni a tu pastor, ni a nadie. Le vas a dar cuenta a Dios de lo que hayas hecho con ese don. Estamos llamados a servir todos. Porque todos tenemos dones. Uno en una cosa, otro en otra. Pero aquí entra lo que es un creyente lleno del Espíritu y lo que es un creyente que no está lleno del Espíritu. Pero aquí no se refiere a la parábola esta. La parábola esta se está refiriendo a los que son de Cristo y a los falsos creyentes. La diferencia. Los que van por la puerta estrecha, angosta hacia la salvación, y los que van por la puerta grande, haciendo lo que da la gana, hacia la perdición. Aquí no hay término medio. Salvación o perdición. Puerta estrecha a Cristo, puerta ancha al infierno. A eso se está refiriendo la parábola, porque dice que la puerta se le cerró. No entraron estas vírgenes, no entraron con la cabeza baja porque no se habían preparado. Es que no entraron, porque no estaban sellados con el Espíritu de Dios, se había quedado fuera, ya era demasiado tarde. Porque no todos, como he dicho antes, no todos los que vienen a la iglesia y gritan Señor, Señor, son salvos. De la misma boca del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos cosas para ti? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos milagros? Y entonces yo les diré, el Señor les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Creyente o no creyente, hijo de Dios o no hijo de Dios, evangélico, podemos ser los dos. La religión, podemos practicarlo, los dos grupos. La salvación. Termino con el versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto se nos dice mucho hasta la saciedad en la palabra, que debemos de velar. Y en esta ocasión salió de la misma boca del Señor. Y la clave para velar y estar preparado es estar constantemente lleno del Espíritu Santo. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, sino antes ser llenos del Espíritu de Dios. Somos llenos del Espíritu Santo cuando somos temerosos de Dios. Somos llenos a través de la verdad que es su palabra. Somos llenos a través de siendo justos. Somos llenos a través de la oración. Somos llenos a través del amor. En Miqueas también nos dice que debemos de humillarnos delante de Dios para ser llenos del Espíritu de Dios. Tenemos que ser temerosos, respetuosos con Dios. Lo más importante para ti, tu mayor tesoro. Porque la debilidad espiritual
la derrota espiritual, y ahora estoy hablando a los creyentes, la pasividad espiritual, todo eso llega a nuestras vidas si no estamos constantemente llenándonos del Espíritu Santo. Todo buen creyente espera que Jesús venga y espera al Jesús que viene. Todo buen creyente asiste a Cristo para darle honor y espera a Cristo para recibir de Él el honor. Decía Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Hermanos, que el Señor nos ayude a velar, y más en estos tiempos que corren, y más en los tiempos que se acercan. Que el Señor nos ayude a tener nuestras lámparas encendidas. Que el Señor nos ayude a tener provisión de aceite. Que el Señor nos ayude a estar llenos del Espíritu Santo. Porque no sabe ni en qué momento ni en qué hora va a venir el Señor. El tiempo del Señor no son los nuestros. Nuestro tiempo es un tiempo cronológico. Un tiempo de días, semanas, meses, años. El tiempo del Señor es un tiempo por acontecimiento. De ahí, cuando Él dice cuando dice su palabra que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El tiempo de Dios no tiene medidas. Que en teología se suele decir kairos, el nombre de kairos viene de ahí. Es un tiempo por acontecimiento, muy diferente a nosotros, y no sabemos cuándo va a venir. Tenemos que estar preparados. No bajes la guardia en ningún momento. Sigue creciendo. Y si estás apagado, enciende tu lámpara. Que estás a tiempo, enciende tu lámpara. Y sigue la carrera, la buena carrera, hasta que vayamos a los cielos con nuestro Señor. Dice Mateo 24, 42 y 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. Vamos a orar.